está bien. Bueno, lo felicitamos al doctor en primer lugar por el tiempo propuesto. Muchas gracias. Para cubrir una vacante muy complicada. Considero, por eso considero. Yo también les quiero agradecer a ustedes porque de alguna forma este consejo ha confiado, porque me ha tomado las entrevistas y era parte de la calificación, era uno de los pasos constitucionales o legales constitucionales, porque hablo de la reglamentación de la y de alguna forma creo que todos son de alguna forma parte de esta designación. Meramente cumplimiento de la forma, pero bueno, la entrevista es un paso dentro del concurso y le he pasado por este consejo y yo también quería agradecerles que hayan tenido la confianza en que pueda ser una persona que esté en condiciones de administrar justicia y en ese juzgado en particular. Eso no sabemos. Pero el resultado de los antecedentes de la oposición, la entrevista, bueno, Sí. va a tener una A la cancha. Esta va a ser muy breve, doctor. Porque en realidad, por un lado, usted ya pliego en la legislatura y en segundo lugar, porque lo entrevistó hace poquito. Sí. Así que yo la dejaría a la doctora Julieta que ya haga 2 o 3 preguntas. Bueno, Ezio, felicidades por tu designación. Te agradecemos que hayas venido. Igual. A mí me gustaría saber, este es un juzgado nuevo para el que está concursando para esta entrevista. ¿Cómo armarías tu juzgado? La estructura del juzgado. Bueno, yo creo que las estructuras del juzgado están funcionando. Yo el otro día le he sacado una foto, he pedido autorización al secretario de la primera del trabajo para, ellos tienen una estructura en un pizarrón, le he sacado una foto. Yo particularmente pienso que es importante la especialización en algunas cosas, si bien todos tenemos que saber de todo, o sea, el equipo de trabajo, porque si te falta una persona que sabe solamente hacer cédula y después no tenés quien lo supla, tenés un alto de expediente porque no mandan la cédula, por dar un ejemplo. Entonces creo que todos tienen, pero sí tiene que haber personas que tengan de alguna forma un grado de especialización en cada cosa. Por ejemplo, un primer decreto. Yo siempre digo que el primer decreto es muy importante, que no haya errores, porque si desde el primer decreto empiezan los errores, se presta para las dilaciones procesales. Entonces, tener una buena estructura de primer decreto, tener una persona que funcione bien en eso, tener una persona que funcione bien en los trámites, por ejemplo, de prueba, cuando se va a hacer la admisibilidad de la prueba, porque una de las cosas que genera mucho desgaste son las oposiciones en la admisibilidad de la prueba, me opongo, no me opongo, manejar los tiempos procesales y estar presente en el sentido de poder uno como juez ir controlando los pasos procesales para evitar, como dice el artículo 10, ser director del proceso y evitar que se generen dilaciones procesales. Dentro de esa estructura, yo creo que los prosecretarios tienen que ser personas que están preparadas para los decretos. El secretario tiene que tener una función más por lo menos cuando yo en la escuela judicial he hecho los trámites, el secretario debería ser una persona que tenga un poco digamos, el contralor de lo que ya vienen haciéndose, cómo va el expediente, cómo está esto. Luis Antonio decía, 4 ojos ven más que 2, que es una cosa muy, muy obvia. ¿Y usted le cree lo que decía Antonio? Yo le creo mucho. Él me pedía que yo le lea las contestaciones de él o los alegatos de él, y yo le decía, Luisito, no lo voy a estar leyendo, maestro, 4 ojos ven más que 2, léalo. Entonces yo creo que el secretario tiene que hacer ese filtro, por más que después lo vaya a hacer el juez, pero tiene que hacerlo ese filtro el secretario. Y creo que todos tenemos que tener el compromiso, digamos, eso es mi vocación, es formar un equipo de trabajo que tengan un compromiso con una justicia más eficiente, que sepan que detrás de ese expediente de papel, yo ya lo he dicho en la entrevista anterior, hay personas que necesitan una resolución del conflicto, porque muchas veces depende de una cuestión alimentaria, las indemnizaciones laborales, las remuneraciones son cuestiones alimentarias, necesitan, y que un poco abramos los ojos a eso, que tengamos esa sensibilidad frente a que no se den dilaciones porque yo, si puedo hacer 10 cédulas, no hago 10, hago 5, no. Si está en condiciones de hacer 10 cédulas, eso creo que hay que estandarizar. Decimos, con esto se puede hacer 10 cédulas por día, ¿por qué no hace 10 y está haciendo 5, está haciendo 6?
prácticamente creo que es cortar y pegar un decreto, porque si yo en mi estudio cuando tengo que alegar algo y veo el acta de audiencia que la bajo de tribunales y de ahí corto la respuesta octava y cuando hago la valoración de la prueba corto y pego y hago las consideraciones que quiera sobre eso. Bueno, yo creo que en tribunales eso también tiene que funcionar. Creo que la estructura tiene que funcionar a partir de una cabeza que dé las instrucciones, que sea la cabeza visible y que lo lleve adelante el equipo de trabajo, que tenga los 2 secretarios que tienen y que funcionan bien. Y creo que un tema muy importante, para mí por lo menos, es los relatores, en mi función. Yo en mi estudio nunca he trabajado con muchas personas, digamos, como ayudante, siempre he tenido 1 o 2 personas como mucho, porque yo trato de ver todo lo que hago, soy medio obsesivo en esas cosas y trato de leer todo lo que hago y todo lo que firmo. Antes de hacer una presentación, una contestación de demanda, un alegato, una expresión de agravio, más aún un recurso de casación o un recurso extraordinario, leo y lo tamizo a todo yo, por más que vengan de mi socio y hermano de la profesión. Pingüino, una vez estábamos haciendo, él hacía la parte penal y yo la parte civil, y él había hecho una casación de una cuestión penal y yo me sentaba y la veía y me decía, fírmala, déjame que la leas, yo también quiero aportarte algunas cosas en esto. ¿Cuántos años de profesión, doctor? Yo tengo, en noviembre cumplo 30 años de recibido y empezó a ejercer en el mes, tendría 29 años, porque empezó a ejercer en el año 90, el mes de febrero. Usted sabe que ahora va a actuar del otro lado, ya no hacía alegato, expresión de agravio, nada de eso, ¿no? Ya no puede. Bueno, tenés que leer, ¿no? Pero creo que hay que leer demasiado. Yo creo que, a mí me dicen, ¿por qué por ahí sos reiterativo? Y le digo, porque yo creo que a veces los jueces no leen todo. Entonces van leyendo por párrafo y en algunos de los párrafos lo invocan con lo que ha dicho. Si vos le escribís 40 hojas, a veces no tienen tiempo de leer las 40 hojas y los relatores, entonces en alguna de esas que quede el concepto, por ahí está bien. Machacando, digamos. Machacando. Vos has dicho que una de las cuestiones importantes para vos te parece de ver cómo modificar para contar los tiempos procesales, te preocupa la dilación del proceso. Si vos tuvieses que elegir una cosa, más allá de eso, una que vos hoy como abogado decís, me encantaría ser juez para cambiar esto, ¿qué sería? Yo sé que hay un montón de cosas. Yo creo que la parte, ¿cuál sería? a mí la parte que me ha parecido muy buena de la modificación que la ha implementado la Corte es la oralidad de la prueba. Yo creo que muchos procesos se traban en la prueba. Yo tengo, por ejemplo, para mí inentendible en federales que no se haga la audiencia del 360, que es el único, no sé si hay otro en Tucumán. La única jurisdicción que yo conozco es la que no se hace la audiencia. La audiencia del 360 vendría a ser la audiencia probatoria, como la que se está implementando acá en el proceso civil. Yo creo que en la audiencia probatoria el juez tiene la posibilidad de decir esto es un hecho controvertido, esto no es un hecho controvertido, esto sí necesito que lo justifiquen, esto no necesito que lo justifiquen. Usted se va a encargar de oficio, de esto. Yo creo que acotando el trámite de la prueba se soluciona. Yo tengo un proceso que lleva 11 o 12 años. No podía trabar la LIPI, Buenos Aires, una cosa, la compañía de seguro que no se presentaba, que se la notificaba mal, que era una compañía de seguro tal y había notificado a la seguro de vida y no a la seguro de automotor, y que cuando he destrabado todo eso he ido a la audiencia de prueba este año. Esta semana que viene tengo la segunda audiencia de prueba que puedo alegar y el auto y queda en condiciones de dictar sentencia. He casi 11 años haciendo procesos distintos y en una concentración de la prueba en 3 meses, en 4 meses los resueltos. Yo creo que eso es muy bueno para el proceso laboral, eso se debería implementar y creo que también hasta la Corte lo puede hacer como lo ha hecho con el proceso civil, lo podría hacer por medio de... Hace falta infraestructura. Sí, siempre hace falta infraestructura. Cada juzgado tiene que tener una sala de audiencia, de otra forma se va atrasando. O por lo menos tener un par de salas. Ahora que veo que el edificio está casi terminado y los nuevos juzgados están por habilitarse ahí en la calle Crisóstomo Álvarez, creo que si
y tengo entendido que los 6 juzgados civiles están funcionando en una sola sala de audiencia, o sea que... Concepción tiene una No, sola. no, pero es un plan piloto. Está bien, Se están atrasando. me parece que ese Porque tema... mientras tienen uno, dos, estoy... Sí, no está ilustrando porque yo del Es tema... un plan piloto que se está haciendo. Son 2 salas de audiencia para atender los juzgados civiles y todos los juzgados de documentos y locación. Hay juzgados que tienen 2 horas por día, 2 veces a la semana. Mientras están atendiendo 2, 3 o 4 juicios, ingresan 30. Esto es clarísimo. Sí. Si cada juzgado no tiene su sala de audiencia, es una mera experiencia piloto. Hacer un embudo, un cuello de botella. Vamos hacia la realidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con la especialidad. Yo creo que la oralidad, y es uno de los trámites que, porque los juicios no se traban tanto en la demanda, contestación, se traban normalmente, el núcleo de conflicto, digamos, procesal, está en la prueba, normalmente está en la prueba. Y por más que en la prueba uno no tiene recursos de apelación, sino que, bueno, pero está ahí ese núcleo. Si uno descomprime ese núcleo, yo creo que deberían funcionar mucho más rápido. Y eso también permite lo que decíamos, que el juez conozca a las partes, le vea la cara a las partes, sepa a quién le está dictando sentencia, sepa quién es el trabajador, sepa quién es la empresa, porque uno dice una pyme, y una pyme por ahí es una familia que está detrás de una... En realidad los códigos de procedimiento todos dicen eso. Lo que pasa, como es escrito, y lo apabulla el juez, el exceso de trabajo, no puede estar presente en toda la audiencia. Ese es el problema. Pero la conducta de los operadores, Y la ¿cómo conducta- juega? y la Porque conducta- puede haber mejor de sí. los sistemas de oralidad si los operadores no coadyuvan. No, bueno, Operadores somos nosotros, yo soy un además del convencido de eso. Yo soy un convencido que también el juez tiene las posibilidades de, cuando uno ve el tema de las incidencias, una incidencia, 2 incidencias, 3 incidencias, 4 incidencias, siempre lo mismo, la nulidad. Creo que ahí es donde uno tiene la posibilidad de aplicar, por ejemplo, en un proceso laboral, la sanción, la mala fe procesal. Usted tiene la audiencia del 69, los jueces laborales. Sí. ¿Qué utilización le daría usted a esa audiencia? Porque no Yo- todos los jueces le dan la misma utilización. A Porque ver, ahí está Se hace en el también, pasillo. es la audiencia donde se decreta la prueba. Es decir, Esa uno audiencia... habla muy en abstracto, pero el proceso laboral tiene la audiencia del 69, que es muy concreta, que Claro. tiene muchas facultades el juez para el ordenamiento, para la producción de la prueba, y que lamentablemente no siempre se le da la utilización que debería tener. Lo que pasa es que a partir de la modificación en la que si no concurren las partes debidamente notificadas se tiene por fracasada la audiencia, el juez se queda sin esa herramienta. Yo creo que lo he dicho en otra entrevista. Yo pienso que hay que utilizar la audiencia de conciliación. El juez puede no tener la audiencia del artículo 69, pero por el artículo 40 puede llamar a audiencia y puede decirle a las partes que si no vienen le van a aplicar una sanción combinatoria. Creo que a todos cuando le tocamos el bolsillo no les gusta. ¿Y Sí, por qué no lo hace con no podría hacerlo? sí, se puede hacer. La conjunción de las 2 audiencias en la misma audiencia, llamarla del 69 con sanciones combinatorias. Sí se podría. A ver, la ley es... Yo le digo, estoy pensándolo en voz alta. La ley me dice de que se tiene por fracasada cuando no viene. Entonces yo lo que podría hacer es tenerla por fracasada e inmediatamente llamar a una nueva audiencia, no en los términos del artículo 69, porque esa la he tenido por fracasada, porque el legislador ha dicho que si no se vienen las partes debidamente notificadas, las tengo que tener por fracasada, y decir, señores, yo quiero que vengan a una audiencia por el artículo 40. Como es facultad mía, de acuerdo a la aplicación supletoria del CPC, vengan a una audiencia. Y si no vienen, le voy a aplicar una sanción. Y eso creo que sí se Yo puede. le cuento. Yo en dos oportunidades estaba estudiando en la facultad, por hablar tanto me la pasaron, porque el profesor me decía, vos querés demostrar que sabe más que yo. En este caso, ya lo hemos escuchado, nosotros no actuamos de esa forma. No lo vamos a aplazar. Le agradecemos la visita, ¿no? Está bien. Pero justo como el doctor me ha hecho una pregunta. Última pregunta, ¿cómo le dieron la legislatura en el día de la fecha, doctor? Me han dicho que ha estado excelente. Así ha La terminado. comisión. Excedente. Así me ha dicho, bueno, suficiente doctor, excelente lo suyo. Bueno, muchas gracias. ¿Y ha durado media hora, 1 hora? No tengo el reloj para... Pero más o menos. No, he hecho una exposición que debe haber sido un poco más corta que esta. He terminado la exposición
he hablado de todo un poco, he hablado de la organización del juzgado, he hablado cómo pensar, cómo pienso, cómo la veo a la justicia, la importancia de bueno, lo que un poco también lo he dicho acá, y en base a eso me han dicho que lo felicito y está excelente. Así que creo que me ha ido bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias, andan? cuestión. Buenas tardes. Doctora Silvia, ¿Qué tal, doctor? Felicidades. Gracias, nuevamente doctora. por este trabajo. Bueno, quisiéramos saber, este es un juzgado nuevo, si fuera... Todavía no es nada, digamos, va a ser un juzgado Va a nuevo. ser un juzgado nuevo. ¿Cómo lo organizaría? Teniendo en cuenta, obviamente, los recursos que tiene el Poder Judicial, la legislación actual y viendo cómo se maneja el resto de los juzgados, o sea, para ver cómo lo organizaría y qué modificaría en base a lo que... Bueno, como juez yo tendría dos tipos de funciones, unas funciones jurisdiccionales, que significarían el dictado de las decisiones que son sometidas a mi conocimiento, y por el otro lado las funciones administrativas. Desde el punto de vista de las funciones jurisdiccionales, tenemos, como siempre tenemos en el derecho, dos posturas, una postura más bien garantista, que por otro la defiende Alvarado Belloso, que considera de que el impulso del proceso radica en las partes, y que el poder del juez es solamente la sentencia, dictar la sentencia. Y según ellos sostienen de que cualquier otra actividad del juez afectaría el debido proceso. Por el otro lado tenemos una postura más activista, que defiende, que decía Couture, que la aplicación de la justicia es demasiado importante como para que la dejemos librada en función del litigante más astuto. Yo trataría como juez de convertirme en un director del proceso. Soy partidario de la tesis activista. Yo tengo, las partes les corresponde el inicio de la acción y la finalización del proceso, pero la dirección y la administración del proceso recae sobre el juzgado, sobre el juez. Eso por el lado de las funciones jurisdiccionales. Por el lado de las funciones administrativas... Le hago una interrupción ahí. O sea que si usted en el control ve que se está por caducar un juicio laboral, ¿qué haría? Bueno, la caducidad de instancia es una institución que hace a la certeza y a la seguridad jurídica, por un lado. Por el otro lado, el carácter protectorio del derecho del trabajo, donde se considera de orden público la renuncia de un cúmulo de derechos que tiene el trabajador, creo que se ve mucho más afectado por el hecho de que nosotros le hagamos decaer su derecho por la falta de actividad que en general es atribuible más bien a los abogados. La legislación hoy en día me permite a mí declarar de oficio la caducidad de instancia, pero yo también puedo instarlo al proceso. O sea, a lo que me refiero yo con ser director y administrador del proceso es justamente eso. Si yo corro traslado de una demanda, me contestan la demanda, tienen los 10 días para acompañar la documentación, transcurren los 10 días para que acompañen la documentación y no la han acompañado, yo de oficio puedo hacer decaer ese derecho y puedo abrir la prueba. No necesito que la peticionen las partes. A eso yo me refiero con ser director y administrador del proceso, a impulsarlo al proceso. Yo creo que al tener un juzgado nuevo hay muchas posibilidades de poder tramitar los expedientes bajo estas normas. ¿Cuántas ternas vas integrando? Hasta ahora 4. No son tantas. Hay gente que está en 10, hay gente que está en 8. ¿Estás en la competencia? ¿Te querés llegar, no? Ya, si sigo en una de esas... Vamos encaminados. Voy encaminado. Sigo en una de esas, estoy encaminado. Digo, Por el esto otro- tiene que ver con la pregunta de lo vinculante o no vinculante de las ternas, más allá de la disposición constitucional. Es decir, vos sentís que se afecta un legítimo derecho cuando no te seleccionan desde el Ejecutivo, no obstante encabezar ternas. No, yo creo, digamos que en Viene algún el caso de lado... subrogancia. Sí, no. Yo creo que en algún lado no hay...
yo no conozco una forma totalmente objetiva de realizar una selección de un juez. Si yo le atribuyo al CAM la facultad de elaborar un dictamen vinculante, probablemente la discusión se traslade y quizá la subjetividad se traslade al CAM. Porque de ahí va a salir el primero. Nosotros por ahí estamos con 25 centésimos de diferencia entre el primero y el segundo. Yo la primera terna que integré estaba primero yo, segundo una abogada con 25 centésimos mío y tercero otra abogada con 25 centésimos, o sea, entre los tres había 50 centésimos. Yo la verdad que... ¿Ah? ¿Cómo? Claro, yo ¿cómo puedo decir yo de que uno es mejor que el otro, Marcelo, para ser juez, digamos? Entonces, yo realmente creo que si yo le impongo un carácter vinculante al dictamen del CAM, la subjetividad se va a trasladar al CAM. En la hipótesis de paridad. En la hipótesis. Pero probablemente, digamos, acá la calificación y las entrevistas y todo lo demás sean más complicadas. Fuera de esto, un poco me quedo con lo que estaba respondiendo a la doctora Felicia. Vos hablabas que vas haciendo te ves como un activista, y por otro lado has hablado de un instituto que tiene muy poca aplicación práctica, que es la caducidad de instancia y oficio, que vuelve a reflotarse porque en las comisiones de reforma del Código Procesal Civil es un tema que se ha discutido muy ampliamente y que viene también a mucho, que también está surgiendo ahora con la desfacilización, que es que terminan los expedientes que están ahí porque nos están llenando de papeles a tribunales la cantidad de expedientes inmovilizados donde no se han terminado porque no se ha aplicado los métodos de terminación anormal del proceso. ¿Cómo serías vos, como ya ejerciendo la jurisdicción, con respecto a este instituto? ¿Lo aplicarías, no lo aplicarías? ¿Y por qué? ¿De oficio? Sí. Como dije recién, yo lo que trataría es de impulsar el proceso hasta que se termine. En general no hay nada que impulse que impida de que yo lo impulse el proceso. Esto también es una forma de impulsar el proceso, ojo, ¿no? Porque esto es terminado el proceso, también lo estoy impulsando. Está bien. Pero no estoy terminando, digamos, no estoy resolviendo el litigio. No estoy resolviendo la cuestión que ha sido sometida a mi jurisdicción. Si la parte no pide la apertura a prueba, la puedo ordenar yo. Una vez que está terminado el periodo de prueba, puedo ordenar que se acumulen los cuadernos, se practique el informe del actuario y se pongan los autos a la oficina para alegar. O sea, no hay nada en el Código de Procedimiento que impida que yo lo inste al expediente. O sea, con eso tengo que inferir que vos no utilizarías la caducidad de oficio. De oficio no, en materia laboral no. Particularmente, Bien, estoy de acuerdo. sí, en laboral y... En materia laboral no, yo concurso claro. en el foro laboral nada más, ¿no? Yo en materia laboral, digamos, teniendo en cuenta el carácter indisponible de los derechos del trabajador, no puedo, por una cuestión procesal, está bien, yo tengo que otorgar seguridad jurídica, no puedo tener en el aire a una persona... No, el derecho intuitivo esencialmente. Pero en este tema no, yo no me aplicaría de oficio. Es decir, con el impulso evitaría llegar a esa... yo trataría de impulsarlo al proceso. Doctor, ¿cuál es tu opinión con respecto a la modificación que se hizo de la ley de la creación de CAM y se incorpora el examen psicológico para acceder a... Con respecto al examen psicológico, Sí. me parece perfecto. Aparte que una vez, digamos que si uno es designado juez, tiene que atravesar un acto médico físico que tiene que incluir inclusive eso. Así que a mí me parece perfecto, no nos desgastemos. Es más, no solo con hacer un análisis psicológico al ingreso, sino también cada tantos años, porque la verdad que la profesión es interesante. Es más, los abogados tendríamos que tener también apoyo psicológico. Y si el examen dice no apto, Hacemos terapia. Doctora, ¿hace cuánto que ejerce la profesión?
No, él siempre hace preguntas fáciles. No escuché, pero no me Si el examen dice el que no es examen apto. psicológico dice que no es apto. Ah. ¿Cuál sería nuestra función? Es muy difícil. Sí, capaz que se puede poner el apto para presentar junto con la inscripción. La idea es antes de la entrevista y desde solamente aquellos que han pasado las etapas anteriores y pasan a la entrevista. Es el criterio de la norma. Pero también somos aprendices en este tema. Sí. Y yo más del 86, 33 años, la edad de Cristo. Espero que no me crucifique. Hay otra pregunta. Yo en caso una pregunta. ¿Conocer el fallo de Salvatierra contra San Antonio 9 de Julio? El del doctor Guter, sí. ¿Qué opinas con respecto a que él, digamos, ha ordenado que se capacite el personal del sanatorio? Sobre perspectiva de género. ¿Qué opinas sobre fallar de alguna manera ultra petita en ese aspecto? Sí, no sé si es ultra petita, o sea, se está denunciando. No está pedido. No está pedido, pero está relatado dentro de los hechos, como la existencia, no la conozco a la demanda en profundidad, pero me imagino que está relatado dentro de los hechos la existencia de una violencia de género dentro de la institución. No está relatado. Pero digamos, más allá de eso, porque Guter en realidad hace un análisis diciendo que los jueces, cita Calamandré, dice que somos hombres mecánicos y tenemos que involucrarnos y tenemos la responsabilidad de fallar con perspectiva de género y erradicar y prevenir, ¿bien?, que sucedan esto, porque lo único que dice el fallo es que efectivamente hubo una discriminación porque estaba embarazada. Sí. ¿Qué opina con respecto a eso? Yo creo que los jueces no solamente tenemos que conocer el derecho del fuero en el cual vamos a ejercer, supuestamente, sino el derecho en general y sobre todo el derecho constitucional, y dentro del derecho constitucional el derecho internacional que ha sido adquirido como normas supralegales a través de la reforma del año 94. Yo creo que el tema de la violencia de género trasciende todos los fueros y no, a mí me parece correcto. Me parece correcto porque es la aplicación del derecho internacional, la aplicación o la puesta en vigencia de los derechos reconocidos a través de los pactos internacionales y del derecho constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego, gracias a ustedes. Hola, doctora. No he tomado nada. Me alegro. Bueno, le agradezco. Bueno, está a disposición de los consejeros, la doctora. Bueno, hola doctora, felicidades. Muchas gracias, Bueno, doctora. ya lo hemos tenido en alguna otra entrevista. Sí, ¿Entiende usted relator o secretaria del...? yo soy secretaria de la tercera laboral. Tercera laboral. Sí. Bien. En base a su experiencia, si usted fuese designada en este juzgado que es nuevo, ¿cómo organizaría el juzgado? Bueno, hay varias cuestiones que hay que ver. Lo primero que tendría en cuenta, que debo tener en cuenta, es que se trata de un juzgado nuevo. Me parece a mí, en base a mi experiencia, que no es lo mismo acceder a un juzgado nuevo a un juzgado que está vacante o acéfalo. Porque en este último caso la base está. Uno ingresa como juez y tiene que ver, determinar a dónde están las disconformidades para solucionarlas. No así en un juzgado nuevo. Creo que en un juzgado nuevo se necesitan mayores destrezas en varios ámbitos. Vería distintas cuestiones: espacio físico, conformación y selección del equipo de trabajo, realización de las tareas, administración del tiempo, estadística y capacitación. Y explico. En cuanto al espacio físico, el juzgado laboral y el fuero en sí mismo tiene requerimientos particulares. Hay numerosas audiencias que se toman por día, entonces el espacio físico tiene exigencias en este sentido. Mínimamente tiene que haber una sala de audiencias, entonces el espacio físico en ese sentido es importante.
Si no tuviera las condiciones adecuadas, en mi opinión, me haría asesorar con los arquitectos del Poder Judicial para que me indiquen mobiliario, distribución, etc. En cuanto a la selección y conformación del equipo de trabajo, esto es también tan importante como los otros tópicos. En cuanto al equipo de trabajo, tendría presente dos cosas. Primero, la experiencia. Trataría de que no todo el equipo de trabajo sea nuevo. Tendría que haber una mixtura. Mínimamente la mitad de gente con experiencia judicial y otra que no la tenga. Eso me parece como muy importante. Y también haría un equilibrio en el género. Trataría de que haya un número igual de hombres y de mujeres en el juzgado. En cuanto a las tareas, armaría un borrador de un manual de gestión judicial. Requeriría también el asesoramiento de la oficina de gestión para conformarlo. Tendría en cuenta el organigrama de tareas, el flujograma de funciones. Eso es básico como para empezar a funcionar. Y en cuanto a la administración del tiempo, eso también es fundamental, porque si uno tiene el espacio físico, tiene el equipo, tiene el manual de gestión, si no administra bien el tiempo no sirve de nada. Me parece que es conveniente que el juez cumpla su horario laboral, es de 8 a 13 horas, yo iría a las 7 de la mañana hasta las 13, 14 horas, y sí me parece necesario, sobre todo en la primera etapa de conformación, ir por las tardes. Y no solo en la etapa de conformación, sino también después. Me parece que por lo menos 3 días por la tarde, 2 horas a lo sumo, hay que concurrir. ¿Y cómo conciliamos eso con las obligaciones familiares? Bueno, lunes, viernes, puedo tenerlo para mi familia, los fines de semana. Es muy importante no descuidar la familia. A ver, yo considero que una persona es un todo único y si le damos más importancia a lo laboral y descuidamos la familia, uno puede llegar a desequilibrarse emocionalmente. Las madres, sobre todo, que somos propensas a la culpa, entonces eso hay que buscar un equilibrio. Aparte, tener en cuenta que sí, como se trata de establecer las bases, va a exigir mayor compromiso y quizás mayor inversión de tiempo durante una primera fase, porque como todo proceso tiene fases. Entonces quizás después sí podría tener un poquito más de tiempo quizás para organizarme para mi vida, ¿verdad? Académica, personal, no sé, para todo. Ir al médico, todas las actividades que uno tiene que hacer. ¿Cómo cree que la administración del tiempo actualmente en los fueros laborales? Los fueros laborales, conozco que todos los jueces cumplen con su horario matutino y el horario vespertino también conozco que... Administración del tiempo. Usted había dicho que para organizarlo es importante sí. administrar el tiempo. Más allá, digamos, de la presencia del juez, ¿cómo cree que está demorada la justicia laboral? ¿Está bien? Bueno, en realidad en el fuero, en cuanto a las estadísticas que tengo conocimiento, estamos bien, no hay grandes demoras. En el caso de mi juzgado en particular, estamos muy bien en cuanto a estadísticas. Por ejemplo, en la estadística última del mes pasado, estamos a 0 escritos pendientes de decretar, a 0 cédulas pendientes de confeccionar. Se dictan 26 sentencias aproximadamente por mes, lo que está dentro del promedio del fuero en general. ¿Cuál es perdón, doctora, el promedio de un juicio estándar de duración en su juzgado, de 0 a terminado? Y puede durar quizás un año y medio, quizás también es determinante también por ahí la intervención de los letrados, ¿no? Hay letrados que son más céleres en activar las causas. Más allá que yo considero que en el ámbito laboral, el juez laboral como director del proceso tiene a su cargo también la instancia y esto está bien, porque se tutelan derechos fundamentales y a la parte débil como es el trabajador. ¿En qué trabajo, perdóname, en qué juzgado trabaja usted? En la tercera laboral, doctor. ¿Y qué cargo tiene? Secretaria. ¿Hace cuánto tiempo, doctora? Y yo soy secretaria desde 2010, pero en la tercera laboral estoy desde 2016, hace 3 años.
Sí. Y antes estaba en Yo- foro laboral o civil. Yo estaba en civil y comercial común. Yo la mayor parte de mi carrera judicial la desempeñé en la primera civil y comercial. Luego, por razones de servicio, fui trasladada a la cuarta civil y comercial, donde trabajamos muy a gusto con el doctor Dantur. Yo confeccionaba sentencias de fondo, las más complejas, y luego fui trasladada a la tercera laboral para cubrir una cefalía de secretaría. Sí. Yo tenía un poquito cuando estabas hablando de la organización del juzgado. Sí. Me ha dejado, vos decís que lo ideal es mezclar personal con antigüedad y con experiencia, Sí. con personal que no la tiene. Sí. Esa... ¿Por qué? Porque a mí me parece fundamental la capacitación en el puesto, es ineludible. Yo diariamente estoy capacitando a la gente, lo hice desde el inicio de mi carrera, desde que estuve en el mostrador del juzgado, fui ayudante judicial, fui relatora, prosecretaria, secretaria judicial, y hay que hacer una distinción en cuanto a la capacitación. La capacitación externa que uno recibe del Poder Judicial a través del Centro de Capacitación y Especialización, o la capacitación que uno pueda pagarse y adquirir, ¿verdad? Esa es una capacitación técnica que es muy buena siempre, pero la que resulta ineludible es la capacitación en el puesto, porque es la única que me permite la transferencia del conocimiento in situ. Nos imaginemos, vayamos a un ejemplo práctico. Yo conformo un juzgado con todas personas nuevas. El mostrador tiene 4 personas nuevas, supongamos. Voy a esperar que el centro de capacitación capacite a la gente, me va a llevar mucho tiempo. Tengo que hacer una mixtura. Calculo que la institución en ese sentido lo va a tener presente para conformar el equipo. Y Pero sobre ¿por qué no todos experimentados si vamos por eso? bueno, mejor. Ajá. Mejor. No, pues, Pero no hay. No. Porque son juzgados nuevos. Yo porque El pensé, juzgado nuevo. claro, pienso que a los juzgados nuevos van a llegar muchas personas nuevas porque los concursos se realizan y están pendientes de ingreso. Yo me refería más bien a que A la el posibilidad de cupo ineludible es persona con experiencia. Lo otro, ahora sí, todos tienen experiencia, pero buenísimo, no tengo problema. Sí, eso estaría muy bien. Chino, ¿cuál es tu teoría para mezclar? Por la transferencia de conocimiento que va a generar la gente que ya tiene experiencia a la gente nueva. Y aparte los nuevos tienen entusiasmo y el otro tiene experiencia, esa mixtura capaz que por ahí va. ¿Y eso será en el Poder Judicial en general? ¿Qué cosa? Esa transferencia de la gente joven. En mi juzgado lo veo, en todos los juzgados en los que yo estuve, sí. ¿Sí? Sí se da. Es muy importante, es inevitable y sucede. Siempre hay gente que tus compañeros te capacitan. Si no, no se podría hacer. A ver, yo puedo capacitar, pero hay veces que puedo yo delegar esa capacitación y voy guiándola, voy acompañándola. Doctora, vos has dicho que es importante que haya, digamos, una igualdad entre el género dentro del Sí. juzgado. ¿Qué pensás sobre que haya personas discapacitadas? En mi juzgado tenemos 2 personas discapacitadas. Nosotros, yo, a ver, voy a hablar de mi caso personal. Con uno de los chicos, yo no estoy viendo esa discapacidad. Es más, me ha pasado muchas veces, él le falta una pierna. Y este chico es una persona sumamente competente, súper permeable al conocimiento. Entonces me ha pasado muchas veces decirle, Fer, anda a buscarme el primer cuerpo. Es porque yo no le veo la discapacidad. O sea, para mí... O sea, pero mi pregunta va a... Estamos conformando el juzgado, ese supuesto. Tiene que haber un cupo de discapacitados porque depende de la ¿Usted discapacidad. lo pediría a alguien? Sí, claro. Conforme Sí, claro, por supuesto. De hecho, trabajamos hoy en el equipo con personas discapacitadas. El juez tiene la misma visión, el doctor Cutter. Está perfecto. Es más, yo creo que en cuanto a la gente, porque el Poder Judicial tiene un cupo de discapacitados, ¿verdad? Habría que hablar En con la... realidad, el Poder Judicial, la Corte, Sí, Cumple con está el cupo. ingresando más arriba del cupo mínimo del 4%. Más, gracias. El año pasado estábamos en el 7 y pico por ciento. Esa es la realidad. claro, porque a mí me parece que depende... Y entra por concurso. Sí, es cierto. Depende de la discapacidad. Yo creo que al discapacitado, no titularlo discapacitado, punto. Veamos, porque quizás esa persona
tiene posibilidades de desempeñarse en una determinada tarea y en una unidad judicial está demostrado, y en la tercera laboral sucede, que se puede tener perfectamente un cupo de discapacitados y funcionar muy bien. En lo jurisdiccional, ¿cómo te visualizas vos como juez del trabajo? ¿Qué perfil le daría? Una persona célere, práctica, trataría de que las falencias que por ahí tiene el Código de Procedimientos Laboral, no sé, notificación de la audiencia del 69, por ejemplo, y esas discordancias que han quedado con la última reforma, trataría de que no sean óbice para la actividad jurisdiccional. Trataría, manejando la agenda, tratándose de un juzgado nuevo, teniendo en cuenta que van a ser 12 juzgados, manejaría la agenda, la organizaría, la administraría de una forma de poder remontar la actividad personal que el juez tiene que tener en la audiencia del 69, lo cual eso es imposible en este momento, en este contexto. Entonces, trataría de estar personalmente en la audiencia del 69. Eso si no hubiera oralidad, porque la verdad que mi ideal es la oralidad, pero si no tuviera la oralidad hasta ese momento, organizaría la agenda para estar presente por lo menos 2 audiencias por día, porque para mí los menos es más algunas veces. Entonces, me parece que la intervención personal del juez sería muy buena. ¿Y si no concurre la parte? ¿Qué hacemos? Bueno, si no concurren las partes, tengo el código, si estoy con el mismo código, tengo que proveer las pruebas y hacer lo que corresponda, porque estoy partiendo del supuesto de que tengo el mismo código. Entonces, lo ideal para mí es la oralidad. Nosotros tenemos una mini oralidad en el procedimiento laboral, pero eso en la estructura actual no se está pudiendo llevar a cabo. Entonces, como para mí en ese sentido lo menos es más, diría 1, 2 audiencias que yo esté presente como jueza por día, está muy bien. Y después también usaría más la audiencia del 42. ¿Serías una jueza activista, podemos decir? Sí, por supuesto, trataría Una pregunta que le hicimos a los Corona. Caducidad de oficio en el fuero laboral. Caducidad, que el juez la dicte de oficio, la caducidad de instancia. Sí. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Para mí el instituto de la caducidad es contrario al espíritu intuitivo del derecho laboral. O sea, desde ya... Listo. Muchas gracias, muy bien. Gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Yo les quiero anticipar que los juzgados nuevos no van a empezar con todas las causas de ese, va a haber una redistribución, o sea, no hay causas que van a estar abiertas a prueba, otras Gracias. buscando demanda, así que de entrada eso va a poder dedicar. No todo va a ser nuevo, ni el personal ni la causa va a ser nueva. Bien. Muy amables. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué tal? Gracias. Hola, doctor. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te va? Bueno, ¿Andás vos? bien. Bueno, doctor, felicidades. Gracias. Gracias. Nuevamente. Aquí no, Rubén Darío. Sí. Bueno, doctor, bueno, ya lo hemos entrevistado varias veces. Teniendo en cuenta que este se trataría de un juzgado nuevo, Sí. y que estás trabajando en la tercera laboral, o sea que tenés la experiencia del manejo de un juzgado, Sí. ¿qué cambios realizarías? ¿Qué cambios realizaría? Sí. Bien, yo creo que en primer lugar la riqueza de un juzgado está en su personal, en los recursos humanos. Entonces, atento a eso, uno tiene que tener personal capacitado, desde el que atiende el mostrador hasta los funcionarios, todo el equipo funcionario, debe estar permanentemente capacitado para solucionar problemas, para atender, para darle dinamismo al trámite del expediente. Y lo que trazaría yo por ahí objetivos y metas, es decir, bueno, trazar un estándar de calidad del servicio de justicia y evaluaciones periódicas, con reuniones con los funcionarios para determinar cómo está funcionando. El área de estadística del Poder Judicial es genial porque nos hace una radiografía. Eso que se han planteado. Exacto, nos hace una radiografía de cómo vamos, dónde está fallando, qué hay que corregir, y en ese momento, a través de esas reuniones periódicas, ir viendo cómo va y decir, bueno, en esto hay que modificar, en esto hay que cambiar, y trazar las metas y viendo cómo vamos cumpliendo con los objetivos. ¿Cómo se logra para que se capacite? Sí, lo ideal sería que sean todos Y hay que tener un capacitados. equipo de trabajo, tener ese... Pero ese a veces
A ver, juzgado, uno quisiera poder elegir todo el empleado, no se puede, pero con lo que hay. Lo positivo del juzgado. Con los que no se quieren capacitar. Bueno, lo positivo de esto es que al ser un juzgado nuevo, estimo que el juez va a tener cierta libertad Supongamos que no. en tener su personal. Claro. Es la cabeza. Acá, como vuelvo a repetir, al ser el personal que forma el juzgado, la riqueza con la que contamos, hay que generar este sentimiento, esa sensación de pertenencia al grupo. Esto lo trabajamos muy bien en el juzgado nuestro, es decir, sentir que pertenece al grupo, que aportás, que formás parte de un eslabón y que el objetivo es brindar un servicio eficiente, rápido, teniendo en cuenta la naturaleza alimentaria del crédito del trabajador. Entonces yo creo que eso es. Cuando uno forma parte de un equipo de trabajo y pertenece, es más fácil que este personal acceda a las capacitaciones, a estar constantemente abierto a recibir instrucciones, a corregir. Eso se va trabajando con el tiempo. Mucho de coaching también, ¿no? En esto. ¿La justicia laboral está lenta para vos en Tucumán? Perdón, doctor, ¿usted Sí. ejerce la profesión libremente? No, él es relator soy relator de la tercera laboral. ¿De cuál? De la tercera laboral. Ah, del mismo juzgado que... más o menos. Del mismo juego de la doctora Moya. Sí. Más o menos, ¿cuánto demora un juicio ordinario en el juzgado de ustedes? En el juzgado nuestro, gracias a Dios, estamos al día. Un juicio desde que ingresa hasta que sale la sentencia, entre 2 años y medio y 3. Cada juicio tiene sus vicisitudes, pero un juicio que no se ha trabado, no se han interpuesto recursos dilatorios, calculo que entre 2 años y medio y 3 es un tiempo. Sí, es un tiempo razonable para que se solucione un conflicto judicial. Y si ingresaras a la magistratura, ¿cuál sería tu horario de trabajo? Dedicación absoluta. Vengo de un juzgado donde el juez abre el juzgado con nosotros y lo cierra, así que yo creo que eso lo ha absorbido. Estimo que... Lo cierra a las 1. A las 7. Ah, él se queda todo el día. No, vuelve a comer y regresa. Yo creo que el cargo, la importancia de la magistratura implica que uno se dedique siempre. Así que yo creo que... ¿Familia? ¿Qué hacemos con la familia? Y hay que compatibilizar, sí, realmente. Yo creo que... ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre que no va a tribunal? Estoy en pareja, no tengo hijos, Claro, por eso tenés que trabajar. Sí, ahí está la explicación de que... ¿Cuántos años hace que trabajas en tribunales? Ingresé en el 2015. Trabajé 8 años en la Dirección Provincial del Agua, allí fui asesor jurídico. Ingresé por concurso al Poder Judicial. ¿Qué lugar de ordenamiento ha tenido el concurso? ¿En este particular? No, estamos hablando del ingreso. No, por el tipeo, este concurso para ingresar como ayudante judicial. Por eso digo, pero hay un orden de mérito que en virtud del cual va ingresando cada uno, no entra cualquiera. Sí, no recuerdo, yo rendí hace 5 años, pero 4 años. Pero entre los primeros, porque el concurso se hizo en el año 2014. Y eran pocos, creo, que entraban. Sí. 400. Sí. Todavía estamos con eso. ¿Qué están? 400. Yo ingresé como tengo una prótesis, ingresé por el cupo de discapacitados, así que era menor, sí, entonces era menor la cantidad de... Sí, claro, claro. Éramos pocos, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta para el doctor? ¿Cómo te ves vos como juez dentro del proceso laboral? ¿Cómo te visualizas hacia el futuro ejerciendo la magistratura? Todos los caminos que he recorrido, personales, académicos, laborales, hacen que hoy esté acá. He tenido vocación siempre, de hecho, me gustaba litigar, pero siempre miraba la justicia. Me veo con una impronta muy personal. He descubierto que el cargo de juez de primera instancia es el que más se asemeja al ejecutivo, porque es un juez que está en todo. Imaginemos, tenemos 6.500 causas principales en trámite
7.200 no principales. Se está dictando 250 sentencias aproximadamente lo que vamos del año, definitivas. Interlocutorias 380. Entonces, es un cargo que requiere... ¿Cuántas sentencias en el año? Y aproximadamente entre 250 y 300 por año, definitivas. A 6.500 causas. De 6.500 causas en trámite ingresan entre 280 ingresó el año pasado. Entonces, es mucho. Entonces, la impronta es juicio. ¿Qué trabajo? Ejecutivo. ¿Está bien? ¿Está bien, Juli? ¿Presi? Ninguna otra pregunta, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Y siga concursando, si es que ahora tiene cierto, lo queremos empujar. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bueno, hasta que venga la doctora Julieta, que ella no es Juan, preguntó, no la preguntó. Va a estar interrogándolo a usted. ¿Cómo es su nombre, doctora? Graciela Coray, legislador. Graciela Coray. Graciela Coray. ¿Qué tal, Graciela, doctora? Ya te Muy hemos bien. varias veces, la verdad. Sí, Pero te voy a hacer una pregunta que me interesa saber tu punto de vista. sí. Hay un instituto que está bastante discutido, que es la caducidad de la instancia. Sí. Te voy ya porque ya te llamas dos perfiles después, entonces voy a lo Con el objeto de no agotarlos, vamos a cambiar de tema. La caducidad de instancia y sobre todo la caducidad de oficio. Acá tenemos por un lado un proceso de tipo laboral, y por otro lado tenemos una cantidad enorme de juicios que no terminan, que siguen ahí acumulando papeles, y estamos en esto de despapelizar, estamos Y de tratando comprimir. de culminar con determinados procesos. ¿Cuál sería tu actuación si acceder a la magistratura con respecto a la caducidad de oficio? Bien. Para mí la caducidad en materia laboral, ¿no? En este fuero, hay que verla con una perspectiva especial. Yo estoy a favor de la caducidad de instancia como modo de conclusión del proceso. ¿Por qué? Porque a veces hay situaciones extraprocesales que se reflejan en la inactividad. A veces, lo digo como abogada litigante, hay casos en que el cliente ha fallecido, hay casos, tenemos obreros que son golondrina y que se han ido de viaje, no nos han dejado referencias, y tal vez el abogado ha perdido el contacto con su cliente. De algún modo, el proceso tiene que concluir. Esa es la parte que me hace decir, es conveniente una declaración de caducidad. Pero acá estamos debatiendo derechos que son Pero irrenunciables. ¿Cómo va a saber usted que golondrina se ha ido o que el abogado... ¿Cómo va a saber? Ya llego. Acá hay derechos irrenunciables. O sea, una persona que la ley le dice, señor, usted para renunciar, hay derechos que no puede renunciar, sí puede desistir, eso implica una renuncia, ese es el límite a la irrenunciabilidad, pero tiene que ser un desistimiento fundado, verificado judicialmente. Entonces, creo que es importante poner fin a los procesos, o sea, concluirlos, pero es necesario tener un contacto directo con el trabajador. Eso puede ser a través de una notificación que me permita el acceso inmediato. Por eso la declaración de oficio, si procediera, reitero, yo creo que es importante concluir los procesos, pero para que se declare una caducidad de oficio o para que la caducidad sea declarada es necesario previamente una citación al trabajador en domicilio real. Y ahí vuelvo, doctor, a lo que usted me preguntaba. Si el trabajador es golondrina y se ha ido, bueno, le vamos a mandar la notificación al último domicilio real que tenemos, porque es donde es la referencia que tenemos. Pero con el recaudo de compatibilizar irrenunciabilidad con estabilidad procesal, porque también está el derecho del demandado a obtener un cierre del proceso y a su cosa juzgada. Entonces, creo que se compatibilizan los elementos y los valores en juego de este modo. Yo estaba hablando de una ley que no está vigente. Con la ley vigente, porque eso es la notificación, domicilio, a ver si va a activar o no el proceso, eso es ley que no está vigente. Pero hay impulso de oficio en el fuero. Claro, pero eso yo te estoy preguntando. Vos como jueza, en procesos laborales,
¿declararía la caducidad de una instancia de oficio con el régimen actual? Lo que pasa es que el régimen actual me exige sustanciación, pero sí la declararía porque no estoy privada de la posibilidad de citarlo. O sea, yo tengo muchas normas que me permitirían hacer un trámite de bilateralidad, de protección. Las reglas de Brasilia se aplican al trabajador como vulnerable. Por ejemplo, el caso que digo, un trabajador golondrina es un trabajador en muchos casos desarraigado. Entonces, es un trabajador al que le aplico esa protección, la tutela de las reglas de Brasilia de acceso al vulnerable. Entonces, con ese elemento, con una parálisis procesal que tal vez no sea exactamente el año, tal vez dejo que pase un tiempo mayor, pero con la necesidad de lograr una estabilidad y una conclusión de procesos, sí creo que tengo herramientas. Ahí quizás, Coincido. yendo digamos, a la postura de usted, las notificaciones digitales quizás habría que plantearle eso a la oficina de gestión, porque los abogados constituimos casillero digital con nuestro quit es el usuario y después una clave, y quizá en esos casos de los trabajadores habría que hacerlos constituir a ellos un casillero digital, que es sencillo, y ahí la notificación tendría efecto, a los fines de eso y a cualquier fin, ¿no? Entiendo lo que usted me plantea, coincido en su enfoque, doctor. Tal vez el golondrina no vuelva a Tucumán, inclusive. Sí, es lo que le estoy planteando. Tal vez yo. el golondrina vaya y Capaz vuelva. 4 o 5 años, porque consigo trabajo Claro. en otro lado. Ahora, de acá a 4 o 5 años, va a ser también difícil retomar su proceso. Y el trabajador el proceso está arreglado, tiene una obligación de constituir un domicilio real. Y eso hace también al equilibrio, a la bilateralidad, a que puede ejercer el derecho el empleador. Ese domicilio real, la notificación no puede ir al domicilio del abogado, tiene que ir al domicilio del que tiene la disposición del derecho, que es el trabajador. Tiene que ir para que él llegue a tener conocimiento de esto. Acá estamos en un terreno que es pantanoso, es complejo, pero estamos ante un derecho ejercido, hay una acción, ante un proceso en trámite con una contraparte que también tiene derecho. Entonces, eso es lo que me hace pensar en un criterio de ecuanimidad en el que el abandono por un lapso prudencial, reitero, si lo aplicaría de oficio, me pregunta, y sí, pero después de un plazo mayor del año, o sea, que yo tenga mucha claridad respecto de un abandono material del proceso, porque la caducidad tiene un aspecto formal, material, que es el abandono, la inactividad, pero también la intencionalidad de no continuar el proceso. La notificación iría a ver ese aspecto, o sea, ¿hay intención o no de continuar el proceso? A mí me parece esta propuesta como que logra equilibrar los intereses y los derechos en juego. Hay casos en que los empleadores también, un juicio puede ser un pasivo muy importante, un pasivo contingente muy importante en un balance de un empleador y puede tener mucha incidencia. Tiene el derecho a plantear la caducidad. Claro, por eso es un poco como que trato de enfocarlo desde las dos ópticas. ¿Vos crees que el juez puede ir instando el proceso para evitar las caducidades? El juez tiene en materia laboral impulsión de oficio y, por ejemplo, la apertura a prueba la tiene que hacer de oficio, la agregación de alegatos la tiene que hacer de oficio. Y creo que el código en sentido estricto hoy se tiene que articular con otras normativas. Por eso en algunos momentos yo digo, no sé si es tanto que necesitamos reformar el código, necesitamos aplicarlo con otros anteojos. A ver, las reglas de Brasilia a mí me dicen que yo tengo que darle acceso al vulnerable, tengo que darle inclusive, por ejemplo, en el caso de discapacitados, tengo que darle hasta un trámite prioritario o preferente. A ver, yo alteraría ahí el equilibrio, le daría... No, pero tengo un imperativo que me viene de otra norma, de una jerarquía superior, que me está diciendo, señor, tal vez, y nosotros en el foro laboral tenemos muchísimos accidentados con discapacidades a veces de mucha envergadura, y que yo voy y le digo, por favor, saquemos la sentencia, y me dicen, doctora, tengo otros antes.
yo entiendo que hay otros antes. Tenía un caso que a mí me movilizaba mucho, un señor que estaba esperando esa indemnización por la muerte del hijo para hacerse un trasplante renal, porque tenía que viajar, no conseguía donante en Tucumán, tenía que hacerlo en Corrientes. Y bueno, y no puedo alterar el orden de dictado de sentencia, y no lo logré ni en primera instancia ni en cámara. Esto es hace unos años, ¿no? Pero creo que toda esta normativa uno la aplica en el código actual y nos permite otras alternativas y un manejo siempre equilibrado, ¿no? Trato de ser prudente, pero sí nos permitiría articular de ese modo. Pensando en el volumen de causas que se manejan hoy en un juzgado laboral y en la cantidad que están activas permanentemente, esta era la pregunta un poco, digamos, ¿cómo concilias esa facultad de instarlos, de evitar las caducidades con la cantidad de causas que puede tener y dónde meritos que se podría llegar? Sí. Yo creo que me contesta un poco priorizando los casos de vulnerabilidad. Claro, priorizar los casos, que creo que los casos de vulnerabilidad, en el caso de discapacidad, me parece importantísimo. En el caso de perspectiva de género, porque la mujer es vulnerable. En el caso de migrantes. Entonces, uno puede generar dentro del mismo juzgado, y pediríamos, como dice usted, doctora, a la oficina de gestión que vea cómo lo hacemos, pero la posibilidad de hacer un relevamiento de causas de acuerdo a esos esquemas. Entonces, uno puede tener un esquema de prioridades en función de determinados criterios que se van fijando, que creo que pasa el tema de los vulnerables, ¿no? A mí me parece que es una cuestión prioritaria. Y, por ejemplo, la discapacidad es una cuestión es de mucho volumen en el fuero. ¿Alguna otra pregunta? No. Gracias, doctora. Muchas gracias. Sí, Hola, ¿cómo están? Hola. Felicidades. Gracias. Esta noche, ¿Por ¿por qué? qué va a hinchar? Y por River, obviamente. Retírese nomás. Qué autoritario. ¿No hacemos más preguntas? No. Eso porque sabe cómo va a salir. Horacio, vos que ejerces hace mucho la profesión, sí. Si te haces cargo de este nuevo juzgado, ¿cuáles son las cosas que vos decís actualmente? Si me encantaría ser juez para modificar esto. Sí. Recién hablábamos con la antesala y creo que se veía mucho la diferencia de aquellos que ejercemos la profesión de aquellos que están adentro con determinadas circunstancias. Y los que están adentro quizás decían el trabajo pesado que tenemos, el tiempo y demás, y los que están afuera quizás la necesidad, inclusive hablaban de que un abogado estaba enojado y había ido a plantear algo y le habían dicho de adentro, no, hoy es día de notificación. O sea, como que no se podía enojar los días de notificación. A lo que voy es, siguiendo como ya lo había charlado en la anterior entrevista, yo creo que la implementación de la oralidad en el sistema laboral, en el procedimiento laboral, va a ayudar a muchísimas cosas que se van a evitar que se están dando en la actualidad. O sea, la vez pasada escuchaba una charla del doctor Caramelo de que decía como que la proximidad del juez era como un médico que le gustaba operar a corazón abierto. O sea, estar ahí, ver la situación, ver lo que pasaba. Y yo creo que con la implementación de la oralidad se van a cortar muchísimos plazos, fundamentalmente el tema de la prueba, ¿bien? Que es donde se dilatan mayormente los juicios. Al tener una proximidad con la oralidad, vamos a tener la posibilidad de una audiencia previa de conocimiento de prueba y de producción de prueba, donde esa prueba puede ser descartada en gran medida, porque hay un montón de situaciones inoficiosas, como las notificaciones a los peritos, el libramiento de oficios que la puede rechazar en ese momento. O sea, lo que planteaba es, si un juez no está, la prueba directamente se manda a proveer. Y eso implica todo el andamiaje, el funcionamiento jurídico, que es lo que dilata la situación. Ahora, si un juez está en un momento de una audiencia, en un proceso de oralidad, va a poder sacarse la prueba que resulte manifiestamente inoficiosa, va a poder ordenar el sorteo de los peritos y la notificación inmediata.
va a poder realizar una serie de trámites que va a cortar. Obviamente este es un juzgado nuevo, a diferencia de otros juzgados que están en funcionamiento. Pero entonces, va a tener un reparto de causas. Claro, va a haber o sea, actualmente nosotros más o menos hay 1.400 causas que han ingresado en el fuero laboral en el año 2019, lo que dividido sería como 233 no, dice el doctor causas. que va a haber un reparto de causas iniciadas ya, o sea. Por eso, o sea, iniciada para otro, claro. Como está actualmente, los juzgados laborales tienen aproximadamente de 7.300 a 7.100 causas cada uno de los juzgados en trámite. O sea, eso les va a descomprimir mucho. Ingresan anualmente en el año 2019 aproximadamente 1.400 causas. Sentencias están saliendo más o menos las mismas. Obviamente que no todos los juzgados. Más despacito para hacer un cálculo. Un cálculo. Cada juzgado tiene el orden de 7.000 causas. 7.000 causas en trámite. Entre 7.300 1.400 ingresan. 1.500, 1.600 hasta fin de año. Sí. Eso es lo que está ingresando actualmente. ¿Y qué causas se destacan, doctor? ¿Qué causas se destaca? Bueno, cobro de peso fundamentalmente es lo que más se destaca. Cobro de peso, digamos, por indemnizaciones, artículo 45, preaviso y demás. Después tenemos en menor medida los juicios sumarísimos, en menor medida los procesos especiales y los amparos. Sí, ahora sí, pero problema con respecto al tema de la informalidad laboral. Sí. La informalidad, el trabajo en negro. Sí. Bueno, yo creo que hay una serie de leyes que han tratado, digo, de castigar el trabajo en negro a través de la presión de la aplicación de sanciones para el empleador. Pero eso va de la mano de una situación económica y social que muchas veces, por más que se le impongan un montón de sanciones, si no tienen para pagarle, va a seguir la situación y la precarización. Desgraciadamente muchas normas en derecho laboral que castigan el trabajo en negro, muchas tienen un carácter tributario o recaudador que logran la situación inversa a la querida. ¿Me entiende? Si no hay un incentivo económico, si no hay un incentivo de determinadas circunstancias desde el punto de vista económico, fiscal, tributario y con el fomento del trabajo, y las situaciones se va a ir acrecentando en materia de trabajo en negro, total o parcialmente negro. Entonces, yo creo que las reformas que tienen que hacerse deben ser integrales. Muchas veces acá sabemos que las reformas que se hacen o las leyes que se dictan son meros parches y no existe una reforma integral. ¿Bien? Pasa en el ámbito de la legislación de ley de riesgo. Hasta ahora tenemos modificaciones en este último momento de leyes de 24.557 modificadas por decreto y que ya va a venir con planteos de inconstitucionalidades. Tenemos en el régimen de jubilaciones también, volviendo del sistema de reparto a FJP, volvemos al sistema de reparto. ¿Entiendes? O sea, básicamente volviendo a la situación de en un juzgado nuevo, yo creo que con la oralidad se va a mejorar muchísimo el andamiaje, el procedimiento, como también el tema de notificaciones digitales, la despapelización. Y si no yo tenemos creo, la oralidad implementada, ¿vos crees que con lo que hay se puede modificarlo? no, o sea, con lo que hay tenemos que funcionar, no nos queda otra. Va a depender del juez proactivo y activo, como yo le decía la vez pasada. O sea, aprovechemos el turno matutino, aprovechemos el turno vespertino, no fijemos audiencias de las 9 hasta las 12 y a la tarde no fijemos audiencia para que el juez no venga. Tengo una pregunta. Vos hablas como la oralidad como una herramienta eficiente para la agilización de los procesos. Sí. Sin embargo, en el fuero laboral hemos tenido durante años la audiencia del 69, que es la implementación en cierta forma de la oralidad, con comparencia obligatoria, y sin embargo mirá la cantidad de expedientes en trámite que siguen habiendo y juicios eternos. Sí. ¿Por qué? Primero, la audiencia de conciliación como estaba prevista obviamente que esté el juez. A lo largo de mi ejercicio de la profesión muy pocas veces estuvo el juez presente. ¿Bien? Porque tenía mucho trabajo, porque si no directamente salía un empleado a mostrador y decía, ¿hay conciliación? ¿No hay conciliación? ¿No hay conciliación? Pasaba. Bien, el tema de los apercibimientos que se aplicaba también había sido cuestionado. Primero porque había apercibimiento en cuanto a normas de mandato del Código Civil, que eran inconstitucionales, porque impedía y aplicaban multa que no podía concurrir el apoderado, sino que tenía que concurrir las partes. Planteo de inconstitucionalidad sobre eso. Yo creo que todas esas circunstancias han hecho que fracase, pero también por una realidad. Yo decía, las conciliaciones
más allá de toda multa que se imponga, o más allá de que venga un juez y le diga los pros y los contras en ese momento de cómo deben conciliar, se terminan resolviendo por otras situaciones. Se terminan resolviendo por tasa de interés. Cuando estaba la tasa de interés del 6% anual, a mí venía un cliente del lado del empleador, me decía, no, yo hago así. ¿Cuánta plata tengo? No, déjalo, lo pateemos el juicio. O sea, que y no es eso no solamente la oralidad, es la implementación que hace. es la implementación de la oralidad. O sea, ahora con la acordada, hay una acordada. Ahí viene con bueno el rol de juez. Sí, hay una acordada. ¿Podría fracasar la oralidad? ¿Fracasar? Y sí, porque estamos viendo que la oralidad fracasa, pues vos mismo lo acabas de decir, porque los jueces no intervienen, porque los jueces no participan. Tienen que intervenir, justamente como está ahora implementada. La audiencia de la tarde, como está implementada por la acordada, por la 1079, que se está aplicando en el ámbito civil, sin modificación procesal, creando protocolos de actuación como se está implementando en materia civil, está favoreciendo todas esas circunstancias. Las circunstancias que, si bien que concurran bajo apercibimiento de una multa a la primera audiencia, la proximidad con las partes. O sea, como abogado no voy a negar de que a veces los abogados somos una pared entre el juzgado y la parte, con un lenguaje que las partes no conocen o que no lo pueden entender. Bien, Caramelo decía en esta charla con respecto a la oralidad que antiguamente para poder acceder al juez necesitaba saber escribir. Entonces, ¿qué pasaba con las partes que no sabían saber escribir? Y de ahí es donde salía el nombre de los letrados, que podían, o sea, ¿por qué hay que ser letrado para poder tener acceso a la justicia? Esto va en contra de los postulados de la oralidad, va en contra de los postulados de la justicia 2020, va en contra de los postulados del proyecto de la Corte de planificación. Entonces, esa circunstancia de la oralidad es lo que yo digo que va a favorecer a las conciliaciones. Vamos a conocer cara a cara a las partes, a los testigos. Los abogados se van a tener que preparar mucho más en el caso, porque no va a ser una simple demanda con una narración de los hechos y una invocación del derecho, sino que van a tener que planificar el caso para expresárselo al juez, para que diga por qué esta prueba es conducente y que el juez no se la rechace por inoficiosa. Bueno, yo con esta prueba quiero probar Doctor, esto. Según las normas procesales en materia laboral, hoy vigente, juicio oral, si se respetan los plazos de los dos lados, en 8 meses tendría que estar. Más o menos 8 meses. ¿Cómo haría usted con el arrastre que trae para poner al día el juzgado, porque van a entrar causas nuevas también? ¿Cómo haría? Bien. Recién con los números que yo le decía de las informaciones de todos los juzgados, hay juzgados que tienen entre 50 y 150 sentencias atrasadas. Bien. Más allá de que algunos pongan de acuerdo a cómo lo carguen en el sistema las fechas y demás, sino qué tipo traten de sacar alguna medida antes de que pase a resolver, que creo que fundamentalmente en la serie de decretos del juzgado es como acelera. Por ejemplo, si nosotros tenemos un código que dice que el informe del actuario debe hacerse una vez solicitado a los 2 días, y a los 2 días que esté el informe del actuario debe pasar los autos para resolver, eso no se produce. A ver, ¿sabemos? Lo que les quiero preguntar es lo siguiente. Usted lo designa el juez, se sienta, le llegan 1.500 causas tramitando y le van ingresando otras tantas. Digamos, en un tiempo razonable de 1 año y medio, digamos, usted tiene que estar al día. ¿Cómo hace? Me siento primero aprovechando el nuevo sistema informático. ¿Bien? El SAE, que me va a dar un listado de cuáles son las causas con los plazos y demás de que están vencidas. ¿Bien? En segundo lugar, el turno. Aprovechamiento del turno mañana y del turno tarde. ¿Bien? ¿Cómo hace Con respecto. que después se vayan por la tarde? Mire, yo en la anterior... Pregunto, ¿es bueno en la anterior entrevista que tuve, yo le decía más o menos cómo era mi ejercicio diario, ¿bien? Y creo que acá la doctora lo vemos todo, los abogados del pasillo que han dado mucho, trabajamos todo el día, o sea, no sabemos, hasta inclusive, me va a decir Julieta, sábado a mañana que no vuelve una mosca, el mejor día para trabajar, feriado que no sentís un ruido, es el mejor día para trabajar. Es arremangarse, doctor, estar todo el día
ampliar los plazos de las audiencias, capacitar al personal. Los horarios de las audiencias, como decía, hay juzgados que fijan audiencias de las 9 hasta las 12. La idea de que la habilitación que hicimos de matutino y vespertino no funciona bien, por lo menos no en todos los juzgados. Y a mí se me ocurre, no sé si usted lo comparte, que no es un producto que se despacha, hay que venderlo. Hay que venderlo, sí. Mire, lo que chocamos muchas veces los abogados con el turno matutino y vespertino es la situación de que vamos a la tarde y la contestación es, no, ese es el secretario de la mañana. ¿Bien? Entonces, lo tienen de la mañana. Entonces, si estamos capacitando personal, no es que lo capacitamos solamente para que haga la mañana o para que haga la tarde y el que está a la mañana no puede ver. Entonces, yo creo que como líder en un juzgado hay que crear esos lazos de contacto como si fuera una cadena entre los empleados de la mañana y los empleados de la tarde, creando protocolos de actuación con respecto a los juzgados. Yo tengo que ir a la tarde. General, media hora de superposición de los dos turnos. A los fines de la transferencia de los... Lo de la mañana le cuenten directo a lo de la tarde. Sí. Y a veces hay jueces que no van a la tarde. Entonces tampoco me están fijando audiencia. Voy a tener que ir a la tarde, como yo le decía a la audiencia. No, me acuerdo. Dios quiera que tenga que cumplir eso. Dios quiera que tenga que cumplir. ¿Y no le parece un buen procedimiento, por ejemplo, las causas nuevas las llevo para que terminen 8 meses y las otras las voy arrimando? Por supuesto, eso cuando viene un abogado molesto que empieza, le saco al día siguiente. Con el informe vamos a saber cuáles son las causas más viejas, cuáles son las causas más nuevas y los plazos. Y yo creo que también va a estar en la capacitación y en la división de trabajo de la relatoría, pero los relatores tienen que estar con el juez a la par. ¿Entendés? Un juez que va a la tarde da un ejemplo, un juez que llega temprano da un ejemplo. Con los relatores? Y con los relatores yo creo que tiene que haber división, primero de trabajo, pero también con conocimiento, no solamente de compartimiento. ¿Cómo va a operar? Bien. Usted tiene relatores que saben elaborar. Bien. ¿Cómo va a ser? Bueno, puedo dividir en un primer lugar, puedo dividir por temas, las distintas situaciones, las distintas causas, para decir estos temas de amparo sindical, estos temas de cobro de derecho laboral, de derecho individual, de derecho colectivo. Bien, separar sin perjuicio sin perjuicio de que haya un conocimiento y una interacción entre ellos, porque el día que me falte uno, no voy a decir, como pasa la tarde, no está el de la tarde, no me puede suplir. Entonces tiene que haber un conocimiento de todo. ¿Usted va a leer la causa y le va a dar instrucciones? ¿O leo la causa porque si no estoy haciendo lo mismo que reniego hace 23 años. ¿Ah? Más loco de lo que afuera, yo creo. Digo, hay que leerla, es el trabajo. Bien, doctor, para mí es suficiente. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Esta es la primera entrevista suya? No, ya he tenido. Sí. ¿Quién no está? ¿Usted el último? ¿Usted el último? No, quedan cuatro compañeros todavía. Ah, está mal. Digo compañeros porque ya no. Postulantes, compañeros. Sí. Bien. Tenemos que repartir. Bien, parece bien. Bueno. Hola César, hola, felicidades. Gracias. Bueno, si te hicieras cargo de este juzgado, por la experiencia que tenés en el fuero laboral, ¿qué modificaciones harías vos en el fuero, en el juzgado, para acelerar los procesos con las herramientas que existen actualmente? Bueno, yo creo que la verdad que celebro que se estén realizando estos concursos para cargos nuevos. Primero que nada porque el sistema, como ha quedado con la reforma del código, está diseñado realmente para que estén en función los 12 jueces. El promedio que tenemos, que son de aproximadamente 400 causas que ingresan por año, la están atendiendo 6 jueces que, bueno, ahora cuando se cubra la vacante de la segunda, están realmente excedidos. Entonces, al cubrirse estos nuevos cargos, yo creo que se va a bajar el promedio al 50%, es decir, 200 causas,
y eso va a dar principalmente la posibilidad al juez, en un despacho nuevo, de tener, de personalizar los expedientes, cosa que por ahí cuando uno asume en un cargo vacante no lo tiene. Eso a su vez posibilita el dar un manejo y una perspectiva diferente del expediente. Y citando ejemplos concretos por ahí, si hay alguna cuestión que esté obstaculizando el proceso, tomarla como posibilidad los decretos condicionales, es decir, si está algo que no se ha cumplimentado por alguna de las partes, no esperar un segundo decreto para hacer los requerimientos, sino directamente incorporarlo en el primer decreto originario y dejarlo eso establecido, con lo cual nos estamos ahorrando oficinas, personal, digamos, que están a cargo de prepararlas, los plazos de notificaciones, y bueno, y eso, como digo, es importante que el juez esté abocado y tenga un contacto directo con cada expediente y oportunamente con las partes cuando sea el momento de las audiencias. A ver, le voy a hacer la preguntita ¿Le gusta el Sí. La caducidad de instancia Sí. de oficio la dictaría usted en el juicio laboral. El Instituto de la Caducidad de Instancia, en el caso de los trabajadores, o sea, teniendo en cuenta que no estamos en un proceso civil, me parece que incluso yo soy de la opinión que no debería existir en los juicios laborales, por lo que es el principio de irrenunciabilidad de los créditos laborales, el carácter alimentario. Bien. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Hasta luego, gracias. Rivero, sí. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, la doctora Méndez, jefa de los. Hola, ¿cómo estás? Bien. Teniendo tu experiencia profesional, ¿qué modificaciones haría al fuero laboral para acelerar los procesos laborales? Bien. Serían dos supuestos. Uno con las normas que tenemos. Con las normas que tenemos. O también porque tengo algunas ideas respecto a lo que a ver, escuchamos todo. Bueno, con respecto a las normas que tenemos, bueno, nosotros a través de la Asociación de Abogados Laboralistas de Tucumán habíamos planteado un amparo justamente motivado porque la reforma como que no estaba dando las condiciones para que se implemente la reforma, sobre todo por la creación de los juzgados. Creo que después se resolvió fácticamente bien en el sentido de nombrar relatores en los juzgados, y veo que el cuello de botella que nosotros avisorábamos que se iba a presentar inmediatamente, bueno, ya han pasado 2 años y todavía no se da. Creo que en el futuro sí se va a llegar comenzó a colmatarse el trabajo del juzgado de primera instancia. Entonces, esa es una primera cuestión que no veo que tenga así como está futuro, a menos bueno que se creen los juzgados y que a partir de ahí comience a funcionar. El convertirlo al procedimiento en doble instancia sería una medida positiva, pero tal como está la reforma tiene un defecto técnico, porque en realidad sería casi como una instancia y media, no llega a ser 2 porque no contempla la apelación, solamente la apelación está contemplada y está prevista y dice expresamente la norma en relación, o sea, cuando se concede la apelación según la norma procesal, se concede en relación. Esto cuando se trata de sentencia definitiva, o sea, limita el derecho de defensa como para producir pruebas o medidas sobre las cuales se ha hecho reserva. En ese punto veo una limitación muy grande y la veo insalvable, a menos de que una posterior reforma trate ese punto. Creo que la jurisprudencia de diferentes juzgados están buscando darle alguna solución en ese sentido. Pero eso en cuanto a lo estructural, trajo tranquilidad respecto a las críticas de la posibilidad de apelar. Y de acuerdo a la experiencia en el fuero civil que me ha tocado en algunos procesos que intervino como litigante de una de las partes,
en donde se pusieron como un acuerdo, todo un trabajo previo de una especie de gestión del caso, en el sentido de una participación activa y de resolver los procesos civiles con audiencias, una participación mucho más activa, con las mismas normas procesales que existen en laboral, incluso con un poco menos de herramientas procesales, y que en mi experiencia, por lo menos en los casos que yo tuve en civil, fueron positivas. Fue mucho más rápida, por ejemplo, las audiencias testimoniales, al ser grabadas y no tener que estar transcribiendo y esperar al testigo, y aparte con una participación del juez más activa y un interrogatorio más abierto, lo vi como un desafío y sobre todo más dinámico, ¿no? Y me pareció en ese sentido positivo. O sea, que por ahí con las mismas normas que tenemos actualmente, tal vez creo que es fundamental que se haga, no puede ser algo individual, o sea, un juzgado sí, otro no, creo que tiene que ser todo un fuero en decir, bueno, esto es nuestro criterio, por ejemplo, sin necesidad de esperar una reforma laboral. ¿Qué se lograría con esto? Por ejemplo, una participación más activa del juez, o sea, en no decretar o aceptar todas las pruebas que se ofrecen, sino realmente en una gestión del caso, hacer un estudio de qué se ofrece y poder ver qué pruebas son innecesarias y dejarlas de lado, resumir pruebas o buscar de alguna forma porque en definitiva en la producción de pruebas y a veces las pruebas técnicas y algunas de esas que no son necesarias, se producen muchos atrasos en el proceso. Entonces eso sería un factor que sin modificar la normativa podría servir como para acelerar los juicios, ¿no? ¿Cuánto cree usted que es una duración prudente de juicio ordinario con las normas vigentes? Con las normas vigentes, actualmente está entre 2 y 3 años. No, yo le digo, ¿cuál sería lo satisfaría a usted como abogado? ¿Qué tiene? Sí, tiene que ver depende de las pretensiones. Hay pretensiones que nosotros les llamamos de cajón, cosas que son evidentes, sobre todo en una relación registrada, donde hay un despido, que no se trata, no hay diferencia de haberes, solo un despido, tal vez causado, pero resulta evidente que la causa no tiene demasiado fundamento de acuerdo al intercambio epistolar que haya entre las partes. Yo creo que en esos casos puede haber, con esto que hablábamos recién del tema de la gestión judicial, una decisión o un avance por parte del magistrado más proactivo en el sentido de tratar de que ese tipo de procesos o de pretensiones se terminen con mayor rapidez. Bueno, lo ideal sería una cuestión de meses, pero bueno, eso es lo ideal. Pero 1 o 2 años sería un promedio bastante aceptable en comparación a lo que se demora, digamos, los procesos actualmente, ¿no? Creo que muchas cosas se hacen por repetición cuando podría, entrando a analizar desde el principio, digamos, el fondo de las pretensiones, se podría acortar mucho camino. Sí. Doctor, le hago una preguntita un poco siguiendo con lo que usted hablaba de las audiencias testimoniales. ¿Usted qué sería? ¿Un juez que escucha lo que las partes preguntan, el interrogatorio o un juez que participa y pregunta por fuera de lo que la parte del interrogatorio armado por las partes? ¿Y por qué? Depende del caso particular. Yo creo que si observo que puede haber una cuestión importante o relevante para la forma en que ha sido trabada la lista, los hechos sobre lo que están discutiendo, la cuestión litigiosa, y no está en el interrogatorio o el testigo no es suficientemente claro en ese aspecto, yo creo que sí intervendría como para tratar de encontrar, aclarar esos puntos que podrían considerar relevantes, pero sí tendría una intervención. Primero dejaría que las partes actúen y de acuerdo a lo que si no es necesaria mi intervención no participaría. Doctor, ¿has participado en otro concurso? ¿O este es el primero?
Esta es la primera, o sea, participé en una tanda de 6 concursos que son de los nuevos juzgados, así que esta es mi segunda entrevista y esa es mi experiencia. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas, ¿cómo les va a todos? Buenas. Bueno, la doctora está a disposición. Hola, Sandra, felicidades. Muchas gracias. Nuevamente aquí. Sí. Nuevamente aquí. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Sandra, con la experiencia que tenés en el juzgado laboral y las herramientas que hay actualmente, si vos hicieras cargo de este nuevo juzgado, ¿qué modificaciones harías? Es decir, vos que ejercés la profesión de si me encantaría ser juez para cambiar esto. Perfecto. Creo que el Código de Procedimiento Laboral, en la forma en que está estructurado ahora con las reformas, sí es necesario introducirle cambios. Creo que estamos ante este paradigma nuevo de la revolución tecnológica que nos obliga a pensar en las nuevas formas de trabajo, que nos obliga a estructurar los procesos y a adaptarnos, ¿no? De leer el proyecto de Código de Procedimiento Civil, creo que no habría ningún inconveniente en traspolar la oralidad al proceso laboral, que sería una herramienta importante para devolverle inmediatez. Creo que lo podríamos hacer y organizar desde ese lugar un nuevo protagonismo de un juez que se comprometa en esa actividad. Y sí, quizás no tanto me pongo a pensar en la cantidad de causas que puedan llegar a ingresar, porque estoy segura que al momento en que se abra se tendrían que descomprimir los otros juzgados, así que el juez nuevo quizás recibiría un número de causas que ya estén en proceso, ¿no? Que lo obligaría al juez a estudiar de golpe toda esa cantidad de procesos, ¿no? Se hablan de que los juzgados reciben 6.000 causas por año y están sacando 200, 250 sentencias. Entonces, estamos hablando de un juez que va a tener un cúmulo de trabajo muy importante. Entonces, desde ese lugar me pongo a pensar si podríamos habilitar la inmediatez en la audiencia confesional, la inmediatez en la audiencia de testigos, que por ahí son audiencias importantes donde el juez tiene la oportunidad de conocer un poco el conflicto, y ese juez que esté presente en esas audiencias tendría que conocer un poco la demanda, la contestación, ir preparado para poder tener una participación activa. Esa participación que pretende el proyecto darle al juez, porque está exigiendo un rol diferente, un rol de compromiso mucho más activo que el que tenía o el que tiene hasta hoy. Entonces creo que en esos procesos de trabajo sí hay que invertir en pensar en cómo acelerar esos procesos de trabajo. Y me he puesto a mirar un poco la legislación comparada, que esta discusión estuvo abierta mucho tiempo en Córdoba, donde tienen única instancia. Y en Córdoba acaban de aprobar hace unos meses un nuevo Código de Procedimiento Laboral y han hecho algo así como un mix. Conservan la única instancia para causas complejas y han abierto un proceso declarativo para causas menos complejas, como despidos directos sin causa, indemnizaciones por muerte que no tienen mucha discusión, o alteraciones del contrato de trabajo donde el trabajador va a pedir que se restablezcan las condiciones de trabajo. Y para ese tipo de procesos se ha establecido un proceso declarativo, introduciendo a full la oralidad, celeridad en los procesos, inmediación del juez, y se ha creado relatorías y secretarías dándole roles de conciliación a esas relatorías. No sé bien cómo van a funcionar, hoy están en suspenso, eso está aprobado por ley, pero están suspendidas porque la estructura no está creada, ¿no? Entonces eso también es importante. Acá nosotros hemos tenido una modificación del procedimiento laboral
cuando todavía los juzgados laborales no estaban funcionando. Entonces eso ha producido que hoy algunos juzgados tengan un cúmulo de causas sin resolver, que estén obligados los jueces por el exceso de trabajo a llamar a audiencias del 42, que está sucediendo en varios de los juzgados. Gracias, digamos, a que les han proporcionado a los juzgados 4 relatores, podemos decir que no están en crisis, ¿no? Pero ¿vos cómo organizarías el trabajo en el caso de que reciba un juzgado que tenga mucho volumen de causas, por ejemplo, que se le asignen causas ya en trámite o atrasadas, conciliando con las causas nuevas que empiece a recibir el juzgado en su funcionamiento? ¿Cómo organizarías vos este trabajo? Bien, depende, yo me imagino que al asumir un juzgado nuevo me tendrían que dar las mismas herramientas que hoy existen en los que están funcionando. Entonces digo, bueno, voy a tener un número de empleados, voy a tener 4 prosecretarios, voy a tener 4 relatores, y la idea sería organizar procesos de trabajo, primero haciendo una auditoría de qué es lo que recibo, qué tipo de causas recibo, cuáles son los plazos pendientes de causas que quizás ya vengan con plazos vencidos. O sea, nos tendríamos que organizar desde ese lugar, tratando de darle una prioridad a los procesos que ya tengan plazos a vencerse, asignar esos casos y trabajar a la par de los relatores para poder sacar sentencias, porque la idea sería empezar a descomprimirme de esos trámites, conocerlos e involucrarme en los conflictos para ver cómo los podemos ir cerrando, porque eso va a pasar seguramente a los jueces nuevos que ingresen. Ahí. ¿Qué opinas vos de estos jueces que están utilizando la audiencia del 42? ¿Te parece que está siendo efectiva o no? Y la verdad que en este año he tenido por lo menos 10, una sola he podido cerrar. Creo que muchas veces cuando ya el plazo está vencido, sacan la audiencia del 42 para renovar el plazo de sentencia. Y podrían haber preguntado primero si es que está la posibilidad del acuerdo, porque a veces uno llega hasta esa instancia porque se han agotado las posibilidades y no queda otra que el fallo. Vos tenés un justiciable que espera la sentencia por minuto, que te llama todos los días y vos le decís ya se venció, ya sale, y de golpe a la oficina, audiencia del 42, y de golpe a la oficina acredite su condición ante la FIP para la regulación de honorarios y de nuevo a foja cero. Es difícil. No soy partidaria de plantear prontos despachos en los juzgados, no me gusta. Primero hablo con el relator, hablo con el juez, pregunto por qué están retrasados, espero que se venzan los plazos, y cuando ya todo está vencido, bueno, sigo hablando porque no me gusta plantear prontos despachos. Sé que hay una crisis y trato de ponerme, de empatizarme con el magistrado, porque tampoco, o sea, los jueces son seres humanos, ¿no? Y veo que están con mucho trabajo y hay juzgados que están abrumados, entonces hay que ver desde ese lugar también. Si vos fuese juez y te plantea un abogado pronto despacho, ¿qué haría? ¿Sabes? Hablo con el relator que lo tiene asignado y me llevo el expediente a mi casa. Lo hablaría al colega y le diría, ya sale su sentencia, trataría de justificar un poco y pedirle una prórroga en un decreto, o sea, una respuesta, dar una respuesta, porque la idea es que no tenga curso el pronto despacho, o sea, a ningún magistrado le debe gustar recibir un pronto despacho y las consecuencias que eso puede tener en su carrera. De espera y está último, y hay otros antes. ¿Cómo hacemos con ese tema? Y el último, el que entró al último, plantea el pronto despacho. Lo saco de la fila y lo resuelvo primero, ¿y qué hago con los restantes? No lo saco de la fila y lo resuelvo primero, no me parece justo, ¿no? Porque tendría que explicar el tiempo, el Código de Procedimiento trae canales para esa situación, de explicar a la Cámara de por qué hay un retraso, de pedir una ampliación del plazo y poner la lista en la puerta del juzgado y que el justiciable sepa que hay otras personas que esperan más tiempo, porque es muy importante respetar los órdenes, porque en los órdenes también está el derecho del que está esperando y la respuesta tiene que ser en esa medida. Muchas gracias. Permiso. Hola, ¿cómo está?
Hola. ¿Cómo estás? Doctora Nazar. Sí, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Doctora, ¿es su primera entrevista? Es mi primera entrevista del fuero laboral. Ah. La primera fue documentos y locación. Cuéntenos un poco sobre su vida. Mi vida personal. Sí, personal. A la mañana ejerzo la abogacía. Tengo un bebé, lo cuido a mi bebé. Bueno, esta bebé ya tiene 3 años. Ah, bueno. ¿Está por ir a la universidad? Sí, sí, es más alto que yo casi. Tengo muchos amigos, salgo bastante. ¿Tiene su estudio? Tengo mi estudio, trabajo con otra abogada que hace familias y sucesiones. ¿Y hace laboral y algo Hago más? laboral y civil. Y civil. Sí. Doctora, ¿por qué querés ser jueza? La función pública me parece que tiene un plus que me hace sentir bien. He sido trabajado en la administración pública mucho tiempo. Creo que el servicio, el concepto de servicio es bien expresado cuando uno está sirviendo, digamos, en la administración pública, que en este caso sería en el Poder Judicial. Siento que se combina también bien en la función del juez la necesidad de servir, la habilidad para gestionar, que también es una parte que a mí me apasiona bastante, la gestión, y bueno, y en este caso el derecho también, que es mi formación de base. Doctora, Sí. veo que ejerces civil, ejerces laboral, y esta pregunta toca los dos fueros. Porque según el fuero donde te pongas, tal vez tu respuesta sea diferente. Caducidad de instancia de oficio. Caducidad de instancia de oficio. ¿Cuál es tu opinión? Y vos, en el ejercicio de la magistratura, ¿aplicarías este instituto? Y sobre todo, hagamos foco en el proceso laboral. Sí, yo sí lo aplicaría en los dos fueros. Me parece que es más delicado, bueno, es más delicado, pero tiene un plazo mayor en el proceso laboral, pero yo creo que hace a la administración de justicia, a la celeridad y también a la administración de los recursos, que los procesos tengan vida. Si las partes los abandonan al proceso, yo creo que los jueces están más que autorizados y también compelidos a resolver la situación de esos expedientes, porque si no se van acumulando miles de causas sin movimiento. Yo no creo que afecte realmente el derecho de defensa, el dictado de la caducidad de la instancia, si obviamente avisándole a las partes, cogiéndoles vistas, escuchando qué ha pasado, porque a veces hay situaciones complicadas, como cuando desaparece el apoderado, desaparece el abogado o desaparece la parte, fallece, etcétera. Hay que valorar la situación, pero sí, para mí el juez está autorizado a dictarle en los dos fueros. O sea que antes de declarar la caducidad de oficio, ¿intimaría las partes o citaría las partes? Si tuviese alguna beta, claro. Sí, sobre por qué se ha producido, o si el último acto procesal me lleva a eso, sí le llamaría a las partes. No, por mí está bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Patricia, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Contanos un poco, esta es tu primera entrevista, ¿verdad? La primera entrevista, sí. Contanos sobre tu carrera profesional. Bueno, me recibí hace más de 20 años. Estuve 10 años ejercí. ¿Qué va a ser universidad? ¿En secundaria? Sí, ya tengo unos años de profesión. No vea, No se lo nota, tengo pero lo tengo que decir que va a ser, pero bueno. 10 años ejercí la profesión. Durante los 10 años que ejercí la profesión, la verdad que generalmente estuve focalizada en el derecho laboral. Formamos parte con la doctora en la Asociación del Derecho del Trabajo, trabajé en sindicato y fue siempre un fuero como que me gustó mucho desde el ejercicio de la profesión. Después se me planteó la posibilidad de ingresar a tribunales. Bueno, gracias a Dios pude ingresar. Cuando ingresé, fui a Cámara, fui directamente a Cámara. ¿Cuándo ingresó? En el año 2009.
Entonces, en el año 2009, cuando ingreso, voy directamente a Cámara y con mi Cámara del Trabajo. Y bueno, y en la Cámara del Trabajo empiezo a desarrollar las funciones de relatora. Después vino el ascenso con el cargo de relatora. Pero en general, digamos, desde siempre, como que es un fuero que me ha gustado mucho, que me apasiona, y gracias a Dios tuve la posibilidad de profundizar, de conocerlo, y desde los dos lados del mostrador, digamos, desde el lado en el ejercicio que me acerca al trabajador, me acerca también a la parte empresaria, puede ser, porque en algún momento también tuve que actuar defendiendo a algún, qué sé yo, defendiendo a algún, no empresario, digamos, por ahí en las pymes, pero en líneas generales, por lo general, por el lado del trabajador. Y después desde el lado de adentro, de tribunales, que también hace que uno tenga otra óptica, porque uno ya viene con otra impronta, porque, a ver, el hecho de caminar la calle con el ejercicio de la profesión hace que uno también tenga contacto con la realidad de lo que se vive. De que, a ver, sí, está este trabajador que trabaja en esta empresa, pero esta empresa tiene dificultades, que por ahí el juez se aleja un poco de esa realidad, porque no tiene la posibilidad de conocerlo. Entonces, al estar en la calle, bueno, he visto lo que es conocer las dos situaciones, conocer el trabajador que trabaja en una empresa, que está en una situación de necesidad, que puede llegar a quedar sin trabajo en la empresa, que también en algunos casos se está atravesando por crisis. Eso ayuda cuando uno tiene que dictar una sentencia, bueno, yo no dicto, yo hago los proyectos de sentencia, en tener otra óptica para ver la situación planteada, la situación que se ha planteado en el expediente. Por lo menos a mí, digamos, me ayuda ese punto de vista. Doctora, en el caso de acceder a la magistratura, ¿cuál sería tu impronta? ¿Cómo sería tu perfil de juez? ¿Cómo te ves vos como juez? Yo me vería, particularmente soy una persona muy activa, es mi forma de ser, entonces como jueza estoy segura que yo sería muy activa. Me parece que es importante, la inmediación, es importante que el juez sea un juez activo, que conozca el personal, que participe personalmente, en la medida de lo posible, por supuesto, porque muchas veces, a veces el caudal de trabajo es difícil, y yo sí lo veo también por el lado de que estoy adentro de tribunales. No puedo decir, no lo hace el juez porque no quiere, a veces no lo hace porque no puede, porque es un ser humano y no tiene la posibilidad. Pero yo personalmente sí me veo muy activa, me parece que más en el fuero laboral hay muchas cosas que el juez activo puede resolverlo, inclusive antes de llegar, inclusive está bien, la terminación normal del proceso es con la sentencia, pero si hay un conflicto que no es tan engorroso y que se lo puede resolver mediante una conciliación que adelante el dictado de una sentencia definitiva después de las pruebas, los alegatos, entonces creo que sería una, a ver, ¿cómo decirlo? Creo que sería importante la actuación del juez en esa instancia, o sea, en la conciliación, de tratar de acercar a las partes, también escuchar a los testigos. Es importantísimo porque creo que los testigos pueden realmente conducirnos a descubrir la verdad material, lo que nosotros hablamos de verdad material, la realidad de los hechos. El contacto del testigo con el juez, en cierta manera, hace de que el testigo, como que no es lo mismo que sea una persona un empleado que tome la audiencia a que el juez está presente. Lo mismo en las confesionales. Entonces, personalmente yo creo que por el lado del proceso sería un juez activo, también revisaría las pruebas, porque muchas veces... Juez activo. Vos en una audiencia que habló de testimonial, ¿serías una jueza que escucharía las respuestas a los interrogatorios llamados por las partes y simplemente te limitarías a escuchar? ¿O sería una jueza que participaría, escucharía y aparte preguntaría por fuera de las preguntas de los Sí, yo participaría, escucharía y preguntaría a los efectos de dilucidar la verdad. Doctora, en este rol activo que vos planteás, en el que te visualizás como jueza, ¿no? ¿Tendrías presente los plazos procesales, evitando la demora de los juicios? ¿Cómo lo llevarías, cómo organizarías vos el juzgado en ese sentido? O sea, los plazos como lo que los tenemos que tener presentes, los efectos de no violar el derecho de las partes. Pero hay cosas que sí se podrían optimizar. Por ejemplo, el código nos manda
a la apertura prueba. En el sentido de los vencimientos de los plazos, de la dilación excesiva de algunos procesos, quizás por la inacción de las partes, ¿cómo te ves vos trabajando en un juzgado que va a tener un volumen enorme de causa y conciliando con este rol activo que vos querés tener? A ver, más o menos si la estoy interpretando la pregunta. Yo creo que si el juez es activo, entonces, por ejemplo, cuando tenemos el periodo de la apertura prueba y después de la producción de la prueba, primero si sacamos la prueba que es innecesaria, nos ahorramos un montón de tiempo. A ver, por ejemplo, un oficio al correo. Pero si las partes han reconocido la emisión y la recepción, no tiene sentido. Otra cosa, un trabajador precarizado. Pero resulta que dicen, quieren una pericial contable de la empresa. A ver, si no va a figurar el trabajador precarizado. Esto va. Vos utilizarías de oficio, declararías caducidades de oficio, ¿qué activarías el proceso Las caducidades no sé si las declararía tanto de oficio. Creo que en todo caso se relevaría los expedientes y verías que si se están dilatando demasiado en el tiempo, sí de alguna manera instaría el proceso como para que se vuelva a reactivar el proceso. Pero declararlo de oficio la caducidad me parece como que es medio fuerte, aparte porque bueno, ahí hay derecho del trabajador, entonces en todo caso... La caducidad de oficio está prevista, ¿no? Sí, pero no sé si lo haría así tan tajantemente. Creo que como quintal... A ver, pensando siempre en el trabajador, porque en definitiva se declara la caducidad, el abogado queda mal, pero y el trabajador, que es el que tiene los derechos, es el que queda peor parado en esta situación. Está bien, puede volver a iniciarlo siempre y cuando no se le haya prescripto, pero queda el trabajador queda como en una situación de vulnerabilidad. Yo sí creo que hay que instarlo al proceso. Creo que sí, efectivamente hay que instarlo, creo que... Cuénteme qué hace los días miércoles usted, no, normalmente. Los días miércoles, a ver, vengo a trabajar, vuelvo de acá, la llevo a mi hija al jardín, vuelvo, trato de hacer actividad física, sí, o sea, salvo que tenga clases en la escuela judicial, que tenemos clases mucho. ¿Está cursando la clase judicial? Estoy en la escuela judicial, este es mi tercer año. ¿Qué hace un día sábado? Generalmente estoy con mis hijos. ¿Cuántos hijos tenés? 3. ¿De qué edad? Mellizos también, ¿no? Tengo unos mellizos. Una nena de 5 y unos mellizos, de 5 meses. Trabaja en tribunales y se organiza, doctor. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, esté muy bien, hasta luego. Los doctores, pero muy ocupados.